¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión nos sentimos muy halagados y honrados por contar con la presencia del licenciado doctor Divino Vergara Nava. Muchas gracias, Muchas licenciado, gracias. que nos brinda un poco de su muy ocupado tiempo. Y bueno, el propósito en esta semana, en estos días, es hablar del libro que tenemos aquí presente para tener un mayor entendimiento de lo que está sucediendo con las autoridades fiscales en su fiscalización día con día a los contribuyentes. La sospecha ha sido ya uno de los elementos básicos para la autoridad para atacar a los contribuyentes, ¿verdad, licenciado? Pues sí, es uno de los, prácticamente como que el eje donde circulan todos los procedimientos de la autoridad de fiscalización, ¿verdad? De fiscalización, ¿verdad? Sí, y en esta ocasión, bueno, pues ¿quién mejor que el licenciado Silvino para que nos hable sobre el derecho fiscal de la sospecha que está llevando a cabo la autoridad fiscal en sus actos de fiscalización? Bueno, pues muchas gracias. El libro se llama Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Y bueno, se ve desde el punto de vista, digamos, una parte académica y luego una parte pues, de lo que está pasando en la realidad. En la primera parte diríamos que lo que hay que hacer es justificar qué es lo que sucedió con la reforma del 2014, ¿no? Diríamos que hay varias reformas a la legislación fiscal, dentro de las cuales pudiéramos decir que dentro de las principales, vamos, una de ellas es precisamente la de 2014, que en particular pues es un parteaguas con lo que pasaba antes y lo que pasaba después, lo que pasa después, en particular en relación con el tema del uso de la tecnología, ¿no? De la tecnología de la comunicación, ¿no? En relación a las obligaciones de los particulares. Eso ha cambiado desde el punto de vista jurídico, pues la concepción incluso del propio derecho fiscal. Entonces, si nosotros desde el punto de vista académico, en las escuelas, en las universidades, observamos lo que está sucediendo hoy, pues vamos a ver que los libros de referencia que teníamos, que fueron escritos en los 80s, en los 90s, no en los 70s, desafortunadamente como que están pasando, digamos, a un segundo término, en razón a que hoy le han dado un giro totalmente completo pues a lo que viene siendo el tema de lo que es la relación entre particulares y autoridades fiscales. Entonces, lo primero que teníamos que definir es por qué existe estas nuevas, pues estos nuevos cambios desde el punto de vista académico, y entonces vemos que no tienen, salvo su mejor opinión, y bueno, esa es la propuesta del trabajo, que no tienen un sustento, una teoría atrás, un concepto, una base teórica, como para poder decir, bueno, pues esto está sucediendo por esta situación, sino que desafortunadamente, y esto pues todos mejor que yo lo podemos observar, pues hoy las recomendaciones de la OCDE, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, pues son los que van implementando lo que se está estableciendo en las legislaciones, ¿no? Casi no son recomendaciones, sino que son casi compromisos, obligaciones, ¿no? Que nos implementan y que, bueno, eso rompen con la doctrina clásica del derecho fiscal, digamos, de América Latina y del derecho fiscal, sobre todo, mexicano. Por lo tanto, pues lo que tendríamos que ver es qué calificativo le ponemos a este derecho fiscal actual. Entonces, bajo esa perspectiva, bueno, pues si vemos que hoy el que tiene la carga de la prueba siempre es el particular siempre tiene que estar de alguna manera aportando las pruebas, la autoridad tiene esa gran presunción de que considera de que pues alguna cosa en la contabilidad que no podemos nosotros acreditar se considera que es un ingreso, se considera que es una actividad grabada, etcétera. Bueno, pues entonces ese principio constitucional, que aquí en México tenemos en el artículo 20 constitucional, que es en términos generales pues la presunción de inocencia, bueno, pues hoy se ve totalmente desquebrajado, ¿no? Al grado de que incluso ya la Corte tiene un criterio por ahí de diciembre de 2015, es un criterio más no una jurisprudencia, que dice que la presunción de inocencia no aplica para las facultades de comprobación. Entonces, pues lo que estamos viendo es cómo se está mudando, ¿no? Cómo está cambiando la concepción de los derechos fundamentales de los contribuyentes, de los particulares como contribuyentes, cómo están cambiando actualmente en estos nuevos procedimientos de fiscalización que hacen las autoridades. Entonces, si hoy estamos observando que ya no se rige el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y que por otro lado, pues la carga de la prueba siempre le corresponde al particular, tanto ante los procedimientos de fiscalización como ya en los medios de defensa, bueno, pues entonces hoy el derecho fiscal, pues ya dejó de ser el derecho fiscal clásico, y entonces diríamos que hoy el derecho fiscal,
pues tiene el carácter de un derecho fiscal de la sospecha, ¿no? Porque están pues siempre planteando o siempre presumiendo que el contribuyente es evasor o que el contribuyente es infractor, y bueno, ese es uno de los grandes problemas que hoy estamos viviendo. Desde el punto de vista, digamos, jurídico, pues hoy observamos un derecho fiscal de la sospecha por esa razón, ¿no? Porque hoy ya no rige el principio de presunción de inocencia, sino que rige el principio de precaución. Si nosotros analizamos en la doctrina, habría que observar, bueno, dónde aplica o cuál es el principio distinto a ese principio de presunción de inocencia, donde el principio de presunción de inocencia dice el que acusa está obligado a probar. Bueno, pues entonces el principio contrario diría el acusado está obligado a probar su inocencia, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ¿qué principio es el que rige? Bueno, pues el principio que rige es el principio que le denominan de precaución. Entonces, si analizamos, que es parte del trabajo que estamos presentando y del cual les agradezco la oportunidad de que se pueda presentar en este foro, pues el tema es dónde encontramos ese principio contrario a la presunción de inocencia. Y bueno, pues lo vemos en la década de los 90, ¿no? Existe el principio que le llaman de precaución, y ese principio de precaución, pues dice la doctrina que nació en la época precisamente de lo que algunos hemos de recordar, que tiene que ver con el caso de las vacas locas, ¿no? Que salió en las noticias y tal, que en ese tiempo el concepto de las vacas locas significa que pues inyectaron a las vacas en Inglaterra para que crecieran, se pusieran, digamos, se esponjaran, ¿no? Entonces esas vacas crecieron, empezaron a ver que tenían enfermedades por lo que les estaban inyectando, y eso dio como consecuencia que desafortunadamente esos pues vitaminas o lo que le ponían químico, pues afectaba al ser humano. Cuando se comían esos productos, pues se vio científicamente que al año las personas morían, empezaban a perder fuerza en sus extremidades, y luego empezaban a perder ya control propiamente de sus extremidades, y luego pues empezaban a perder incluso el raciocinio, la capacidad mental, y bueno, pues morían las personas. Y las vacas que se enfermaban en forma aguda, pues empezaban a bailar así como breakdance, ¿no? Entonces empezaban a bailar y se morían, ¿no? Y se desmayaban. Entonces eso dio como consecuencia que pues la legislación inglesa pues estableciera que para prohibirlas, desde luego, el consumo de ese producto, y pues para que de alguna manera pudiera considerarse que los productos, las inyecciones que se les ponen, las vitaminas o lo que se le ponga al ganado no afecte a las personas, pues entonces el que tiene la carga de la prueba en cuestiones de tecnología, de alimentación, de medicina, de ciencias de este tipo, de la salud, etcétera, pues el que tiene la carga de la prueba no es la autoridad, porque la autoridad no tiene los laboratorios, ¿no?, que se requieren pues para hacer ese tipo de pruebas, sino que el que tiene la carga de la prueba de que esos productos no son, digamos, cancerígenos, no generan enfermedades, etcétera, pues es el que está pidiendo el permiso para una medicina, el que está pidiendo permiso para que se pueda comercializar ese producto, en este caso la carne, el que tiene el permiso para tal, ¿no? Entonces, la carga de la prueba pues ya no le corresponde al Estado, sino la carga de la prueba le corresponde propiamente al particular. Pero vemos cómo esto es en casos extremadamente, digamos, ya es donde está la ciencia y la tecnología, que honestamente, pues, salvo su mejor opinión, yo en lo particular acuso totalmente ignorancia al respecto, ¿no? Pero porque se necesitan de productos químicos, productos de otro tipo, laboratorios sofisticados como para llegar a comprobar esta situación. Entonces, ahí aplica el principio de precaución. Ahora, ¿qué tiene que ver el principio de precaución en esas cuestiones tan tecnificadas, vamos a decirlo, con lo que viene siendo pues el asunto simplemente de lo que es pues un contribuyente, que lo único que está haciendo un contribuyente de a pie, es decir, cualquier ciudadano, un profesionista, una actividad empresarial, cualquiera que fuera, pues que de alguna manera pues él tenga que cumplir con este principio jurídico que, bueno, sí está justificado, pero en casos extremos, no así como que hoy se está utilizando en este derecho fiscal. Entonces, digamos que el tema o el concepto de derecho fiscal de la sospecha tiene dos concepciones. Uno, una concepción jurídica atendiendo a que hoy este principio de precaución es el que, digamos, está prevaleciendo en la relación de particulares con las autoridades fiscales.
Y luego, bueno, pues hay otra razón por la cual pudiéramos decir que el concepto de derecho fiscal de la sospecha es el que teóricamente, pues digamos que le da sustento a por qué hoy vivimos un derecho fiscal ya no clásico, sino un derecho fiscal de la sospecha. Caray, licenciado, pues lo escucho y no sé si preocuparme o qué hacer, ¿no? Porque las cosas como vienen, podemos entender que prácticamente la autoridad o está actuando en función de lo que ellos crean, ya ni siquiera con un soporte, ¿no? Sí, lo que presumen, ¿no? Que presumen y creen todo lo malo, lamentablemente, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente, amigos, doctor, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, pero les hago la invitación, y si usted me lo permite, Con todo para gusto. que mañana continuemos con este tema que es muy interesante para nuestro auditorio y bueno, podamos ampliar más sobre su libro, que también veo es bastante interesante y muy recomendable, ¿no? Pues muchas Usted me lo gracias. permite. No, pues Con al todo contrario. gusto. Gracias a usted. Gracias, amigos, y los esperamos el día de mañana.